Presentado por Vida Café. Profesor Adolfo Márquez Vera. Sí. Bienvenido a, Muchas gracias. a Triple R. Una decepción más, un descalabro, ¿cómo le llamaremos? Una decepción para la gente. Uh-huh. ¿Qué pasó con los prometedores mineros de Zacatecas, los de básquetbol? Uh-huh. Bueno, ahí creo que en el primer equipo tenía ciertas características que lo hicieron de alguna manera ser triunfador hasta sus límites de capacidad, ¿verdad? Que eran en su mayoría jugadores rentados o prestados, pero que también en sus equipos de origen tenían ciertos problemas de que no los incluían. Entonces logramos, se podría decir, armar un rompecabezas de gente que estaba ofendida con sus dueños, pero que con nosotros se sintieron arropados y se entregaron mucho al público. Y el público tenía sed de un equipo que le permitiera sentirse parte de él, y creo que eso se conjuntó en el primer equipo. También he de mencionar que en el caso del entrenador, pues venía de no tener un equipo a quien dirigir por una catástrofe natural que existió en su país, y eso también... Él es puertorriqueño. Puertorriqueño. Se conjunta con esta parte. ¿Cómo se llama? Manolo Cintrón. Manolo Cintrón. Y eso nos permitió pues embonar todas las partes, tanto la directiva, el señor gobernador, nosotros mismos, el equipo, la afición, en una conjunción que nos permitió pues ver lo que pasó como fenómeno en el primer equipo. Pero hoy el entrenador se lavó las manos, dio una conferencia. Pues yo creo que debemos de asumir cada quien nuestras responsabilidades, ¿verdad? Y dijo que él no tenía, que él no era mago. Bueno, en este caso, previo a todo esto, se fue trabajando en conjunto con él, se le fue diciendo cómo íbamos a conformar el equipo, también consolidando una franquicia. En este caso ya desde la temporada pasada se venían adquiriendo algunos jugadores, comprándolos para que pertenecieran a la franquicia y así darle más valor a la misma, no solamente en lo deportivo, sino en lo económico, para redituarle en el momento en que el gobierno del estado quisiera venderla, le remunerara algún beneficio. Entonces el equipo se conformó entre la directiva, en este caso una parte de nosotros y otra la parte técnica. Entonces aquí no hay sorpresas, ¿verdad? Se fue haciendo en conjunto y se fue decidiendo qué jugadores y cuáles también, pues obviamente no. Esto pasó un fenómeno interesante que yo lo viví miles de veces como jugador. Cuando el equipo ya no cree en el entrenador, se rompe completamente todo el esquema. Y el equipo ya no creía en el entrenador. Sí. ¿Y esto cuándo ocurrió? Ocurrió desde que empezó un jugador clave supuestamente para nosotros al inicio. ¿Quién? Que es Jonathan Rodríguez. Él empezó a tener una disminución en su rendimiento, pero sin embargo, todo el equipo que giraba en torno a él ya no era incluido, o en ocasiones, por ejemplo, a pesar de que estuviera fallando este jugador, no había cambio para él. Todos los demás jugadores se cambiaban, menos él. ¿Por qué se le perdió la confianza al entrenador? Por eso mismo, esa situación. Porque relegó a este joven. Relegó a todos los jugadores por privilegiar a este jugador. A los demás sí. Los relegó para... Ajá, ¿Y es. ¿Por qué? ¿Qué interés tenía? Nunca nos dio una explicación, simplemente realmente fuerte, nos decía que era un jugador clave, que pensaba mucho. Bueno, primero no es un jugador que se requiera que piense mucho, es un jugador 3. Los jugadores 1 o 2 son los que realmente piensan dentro del equipo. No quiere decir que los demás no, pero son en los que recae más esta parte de intelectualidad del juego. Llegamos entonces a los playoffs.
derrotados. Sí, más miles de aspectos. Yo le podría decir que no hay una lectura por ejemplo, del rival adecuada. No No, pues, hay... independientemente de Sí, quién fuera el rival, ajá. llegaron con la moral Sí, ya... caída, Sí, derrotados de antemano. en el argot del deporte del básquetbol se dice que una vez que se fractura el vestidor, pues se fractura todo. Y eso fue lo que pasó. Y una decepción más para la gente. Sí. Anteriormente, pues dolía, Ujú, pero el equipo era de Jesús Alba, ujú. él lo pagaba, ahora lo pagamos todos, Así es. porque ahora nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta el equipo? Nos ha costado alrededor de 11 millones de pesos. ¿Con cuánto dinero se compró? Alrededor de 1,5 millones, 1,800,000. Y se va a mantener. Hasta ahorita es la intención del señor gobernador, seguir manteniendo el equipo. Claro, nos ha exigido ahora a mí como director del instituto, al presidente del club, que arreglemos esta situación porque no se puede dar. Yo lo venía advirtiendo, lo he de mencionar, casi a una cuarta parte de la temporada. Hice mención de este detalle, que yo veía que estaba privilegiando a un jugador y eso iba a crear conflicto con todo el resto del equipo. Y pues bueno, realmente lo cambiamos ya muy tarde. Más lo que yo veía venir de malas decisiones a la hora de estar dirigiendo, y yo creo que la gente lo notó mucho porque en el Face, pues, por ejemplo, del equipo y en las transmisiones se notaba la gente que decía que no había ajustes defensivos, no se pedían los tiempos fuera en el momento preciso, no se reconocía pues esa labor de parte del entrenador de ir corrigiendo los detalles que se necesitaban. Ya quedó desligado del equipo. Hasta el momento sí, quedó deslindado del equipo. Bueno, termina la temporada. Creo que sería, desde mi punto de vista, un error volverlo a traer, porque el equipo en realidad volvería casi a ser el mismo, ¿verdad? Porque los jugadores pertenecen al Club Mineros de Zacatecas. Entonces, si ya hay un antecedente de fractura del vestidor, pues prevalecería y seguiría en ese mismo sentido, con el peligro de que algunos jugadores ya no quisieran regresar. Pues yo creo que este equipo, esta derrota esta temporada de los Mineros, Ujú, es un reflejo del estatus del Estado. Somos malos para hacer deportes. Hoy el gobernador dio su informe de medio quinquenio. ujú. En 2 años y medio, ¿usted qué puede informar? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuántas medallas tenemos? Porque regularmente Ujú. en el deporte se mide los logros con campeonatos, con medallas, con trofeos. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, seguimos en la misma posición, ¿verdad? Esto es indudable porque todavía no se presenta esta participación, apenas ha iniciado. Sin embargo, bueno, hemos dado orden, control, rumbo al instituto. Hemos sentado las bases muy fuertes para tener un desarrollo del deporte realmente importante. ¿Eso a qué se debe? Bueno, a la buena organización, a la planeación, a la fundamentación, a quitar estos aspectos negativos de personajes, hasta de mismas prácticas, ¿verdad? De lucro del instituto o en beneficio del instituto. Y eso nos va a permitir a la larga consolidar más un proyecto deportivo que sí revierta estos indicadores que tenemos. A lo mejor no en la medida que sí lo tenemos, pero sí que nuestras participaciones sean más fuertes. O sea, si nosotros mandamos 10 deportistas, 9 pudieran ganar o estar peleando un medallero importante para el estado de Zacatecas. Esa es la intención, ese es el Sí. ideal. Nos, Mandar 9 y que Así tengan es. los 9 posibilidades. Esto, claro, no lo vamos a lograr ni en este año ni en el año que sigue, ¿verdad? O sea, Ni en lo que resta del quinquenio. posiblemente a finales del quinquenio ya veríamos una proyección más fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos esta organización,
no teníamos este impacto en los municipios que tenemos ahora con las ligas estatales, que es el semillero en el cual tendríamos que estar buscando a nuestros deportistas, pero no solo buscarlos, o sea, es toda la organización que implica la planeación, la organización, la dirección, es la proyección de nuestros deportistas y eso no lleva un día. ¿Por qué? Porque veníamos pensando que nosotros como entrenadores lo sabíamos todo y nos hemos dado cuenta de que no es así, ¿verdad? O sea, los fracasos o los aciertos dependen de la profesionalización que tengamos. Dice usted que uno de los logros es haber puesto orden Sí. en el instituto. Usted como el presidente López Obrador encontró que le dejaron un cochinero. Pues sí, una mala organización y planeación y proyección del deporte, pero no solo del periodo pasado. O sea, creo que esto viene desde más periodos en los cuales no nos permitimos, ¿verdad?, sentarnos, analizar realmente qué es lo que está pasando con el O sea deporte. que el cochinero no es del sexenio pasado, sino se fue acumulando la mugre Así es. Yo, desde el sexenio de Ricardo Monreal con Javier García, mucho antes, yo creo que nunca con hemos... Amalia, con Francisco, ¿cómo se llama? Javier Cortés. Cortés Navia, No, creo que todos hemos puesto nuestro esfuerzo, pero también no hemos hecho lo suficiente, por lo tanto nos vuelve cómplices, y con ¿verdad? el BOA. Así es. Sí, no, esto creo que no podemos culpar a alguien. Yo lo mencioné al principio de mi llegada al instituto, culpables somos todos, porque desde que omitimos y no participamos en tratar de hacer un cambio, ¿verdad? Pero yo me refiero al decir cochinero, no que sea una institución corrupta, Ujú. sino que no daba resultados o no dio resultados. Muy pobres Sí. los que se tuvieron. Cuando uno ve las gráficas de comportamiento, pues, de nuestro desempeño en Olimpiada y en Juegos Nacional Juvenil o Paralimpiada o Juegos Populares, pues era una constante ese tipo de situaciones. Hemos ido poco a poco subsanándolas. Por ejemplo, en Juegos Populares, en Nacional Juvenil, obtuvimos un lugar 17 el primer año en que yo estuve, con pequeños ajustes que nos dieron un mejor margen. En Juegos Populares, ahorita somos el número uno nacional y nadie lo ha tomado en cuenta. ¿Cuáles son De los un Juegos año. Populares? Bueno, ahí entra el fútbol 7, el tochito bandera, de los escatos, eh, algunas artes marciales que son tanto de exhibición como de combate. Y ahí somos primer lugar Ahí nacional. somos el primer lugar nacional en esta edición pasada. ¿Y si hay muchos estados que participen en estos No, Juegos? son pocos los estados que participan, sin embargo, pues es una modalidad o una área en la que nosotros invertimos realmente muy poco y obtenemos muy buenos resultados. Cuando usted llegó, para poner orden en el Incufides, se enfrentó a la mafia del deporte amateur. Ujú. ¿Quiénes eran esta mafia? Bueno, algunos personajes que estaban al frente de unas supuestas asociaciones, las cuales cuando las analizamos, pues bueno, no tenían vigencia, no estaban reconocidas algunas por las federaciones, del mismo gremio no ¿De qué había... disciplinas eran? Bueno, en este caso las primeras con las que nos enfrentamos fue atletismo, halterofilia, eh, algo de taekwondo, algo de luchas, el box mismo, eh, Y le costaban natación. dinero al gobierno. Le cuestan dinero al gobierno porque no... Le siguen costando dinero. Pues en el sentido que antes existía, no. Le sigue costando en el sentido de que tiene que dar apoyo a los deportistas. Eso también he de mencionarlo. O sea, cuando uno... ha habido modificaciones a las leyes fiscales, a la disciplina financiera, todo lo que tiene que ver con misceláneas fiscales, nos hace ver como que nosotros ya no queremos tomar en cuenta a las asociaciones. No es así. Lo que pasa es que ahora no se nos pide que se nos genere un CFDI o un registro para poderle dar apoyo a la asociación. Si la asociación no está debidamente protocolizada,
Entonces no genera esa condición. ¿Y qué tenemos que hacer? Dar el apoyo directo al deportista. Pareciera, pues, en un primer plano, que nosotros ya no tomamos en cuenta la asociación. No es cierto. Lo que pasa es que la asociación tiene que protocolizarse y organizarse de mejor manera, presentar un plan de trabajo, tener su registro de deportistas y de entrenadores, tener un esquema de comprobación de los gastos, ¿verdad? Tener una planeación y organización. ¿Y estas organizaciones eran realmente impulsoras del deporte o eran un negocio particular? No, no impulsaba ningún deporte, nunca se vio un plan de trabajo por parte de ellas. Era negocio de los Así es, dueños. de los que están ahí al frente de las asociaciones. También he de mencionar que un director y un instituto no pone a un presidente de asociación Claro. ni lo quita. Nosotros generamos las condiciones para que ellos validen a quién va a ser su representante. Pero la ley también establece que debe de presentar un plan de trabajo, un esquema definido de qué es lo que va a proyectar a su disciplina en conjunto con el instituto. Entonces ya hay desde el inicio de este gobierno más cuidado con el manejo de los recursos, Así del es. dinero. ¿Y por qué no se cuidó ese dinero en la relación con el Mineros de Fútbol? Ah, porque esa es una franquicia que en realidad nada más viene a apoyar al estado de Zacatecas. En este caso no, la franquicia pertenece al gobierno del estado de Zacatecas. Pero en el de fútbol, ¿cuánto le costó al gobierno del estado apoyar a los mineros Bueno, de hay ese- antecedentes ahí en finanzas que va desde 50, 35 millones a lo por que año? por año, a lo que el gobernador fue cada vez diciendo, bueno, tenemos que ser más responsables con el gasto y cada vez ir disminuyendo lo que se le da a un equipo que no le está redituando, ¿verdad? Porque que yo recuerde, este subsidio al grupo Pachuca, que es Sí. el propietario del equipo, Ujú, no se transparentó mucho al final del gobierno de Miguel Alonso. ujú. Se decía que no le daba nada. Después, en el inicio del gobierno de Alejandro Tello, pues tampoco no se habló directamente ni se le dijo a la gente, le vamos a dar un subsidio de 50 millones de pesos, Ujú. que fue, creo, lo que le dieron el primer año Ujú. del quinquenio de Tello, Ujú. ¿cierto? Bueno, eso sí, la cifra exacta la desconozco porque eran, se podría decir, ampliaciones de recursos hacia nosotros, pero eran muy parcializadas, pues, ¿verdad? No teníamos muy definido cuánto era lo que iba realmente a recibir, pero ni el gobernador mismo, porque él, desde nuestra llegada, le exigió al Club Pachuca que nos dijera cómo era el convenio que tenían, el cual nunca nos mostraron ni nos han mostrado, ¿verdad? Entonces dice el gobernador, bueno, si no nos muestras, porque nada más nos pides que cumplamos con el acuerdo, pero no sabemos cuál es el acuerdo. Entonces dice, yo voy a impulsar, ahora sí, que haya un acuerdo en el cual tengamos muy claro cuál es la participación del gobierno del Estado y cuál es la participación de ustedes. Entonces hay varios rubros ahí que considerar. Por ejemplo, el gasto de la luz del estadio Francisco Villa, pues lo asume el instituto y cada vez es más cara. Eso también es un gasto para el gobierno del estado. Por eso menciono que no sería hablar con precisión de una cantidad, sino que hay varios elementos ahí que están también que generan un gasto. El estadio mismo, ¿no? Se les Sí, presta. sí, sí, sí. El estadio mismo, el regarlo, el tener gente de mantenimiento, es un gasto, ¿verdad? Que la gente a veces no se percata, pues, ¿verdad? El instituto mismo funciona así. Hay asociaciones, hay ligas, hay clubes que nos piden, por ejemplo, el usar un camión. Bueno, el usar un camión es con diésel o sin diésel. Es con chofer o sin chofer. Es con viáticos o sin viáticos. Es con todo. Entonces todo eso implica un rubro diferente, pero eso es un gasto para el instituto. Ellos piensan, no, tú tienes el camión, tú préstalo, no te cuesta nada. No, sí, es un gasto, ¿sí? Y cualquier instalación o cualquier eh, bien inmueble que nosotros apoyemos a algún grupo y genera un gasto. Y este equipo de fútbol sigue pidiendo que le cumplan el convenio, pero no lo exhibe. El gobernador les puso un alto.
en ese sentido. Les dijo, a ver, Este año, ¿qué les dimos? nada. Ya no se les dio No, nada. desde la legislatura quitaron el recurso, yo no tengo nada etiquetado, no va a haber ampliaciones según lo que tengo hasta ahorita entendido, no hay nada para eso. No va a haber ampliaciones ni del estadio, No, porque no, lo ampliaron sí, el año no, pasado. no, y bueno, también les he de mencionar que, por ejemplo, ellos trabajan con unas fuerzas básicas de supuestamente gente de aquí del estado de Zacatecas. Bueno, ese gasto nos costaba a nosotros, al instituto. Era mandar a la gente que iba a hacer las visorías, pagarles a ellos, hacer las visorías, traslados, alimentación, todos los viáticos que implicaban, traer a la gente que ellos habían seleccionado, tenerlos en las villas 2, que son atrás del estadio Francisco Villa, ahora Carlos Vega Villalba. Ahí era hospedaje, alimentación, escuela y el pago de los monitores o entrenadores. Eso era un gasto que nosotros teníamos que cubrir. De las visorías, ¿a dónde se hacían? ¿En los En municipios? los municipios. Claro, una vez que se detectaba un chavo, se hacía un convenio con él, con los papás, ellos sabían dónde iba a estar su hijo, pero que también si empezaba a presentar algún problema de indisciplina, pues iba a ser regresado a su casa. Pues como dicen en Montescoedo, qué jodones, ¿no? Sí. Los de Pachuca. Sí, la verdad, no es así, por eso a veces nos pesa tanto a nosotros. Bueno, primero no cumplir porque tenemos el compromiso fuerte del equipo Mineros de básquetbol y que no se dieron las cosas como nosotros las pensábamos. También he de mencionar que no es fácil hacer un equipo campeón. Pioneros de Cancún se tardó 7, 8 años en ser campeón. Veracruz se tardó 8 o 9 años. Soles de Mexicali se tardó alrededor de 8 años en ser campeón. Pero bueno, el gobernador no tiene esa intención de prolongar tanto esto de que tengamos un equipo campeón y por eso también nos duele mucho el no haber cumplido con esta afición que se entregó tanto. Pero Zacatecas es futbolero, Es el deporte o la disciplina que en mayor medida se juega en todo el país y México y Zacatecas no es la excepción. pero este año no tendremos campeones ni, No. También, bueno, les ni de comento. tercera división, ¿no? No. También les comento que en el caso de Mineros bueno, la liga profesional, va a empezar en septiembre, se recorrió un poco más. Entonces nosotros tendríamos que tener casi el equipo en agosto ya listo con un nuevo entrenador, con los cambios que necesitamos para que el equipo le dé un mejor espectáculo a la afición, pero también no solo un espectáculo, sino una alegría de que pueda ser un digno contendiente a la final de la liga. En agosto empieza la temporada En agosto nosotros ya tendríamos que tener al equipo armado, el de fútbol. el de básquetbol. ¿Y el de fútbol sigue con nosotros o no? Eso no depende de nosotros, eso depende de las decisiones que tome tanto el Club Pachuca como gobierno del estado. Todavía no hay nada definido. No hay nada definido. Profesor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que lo que necesita la gente es claridad. Estamos en puertas abiertas. Qué bueno que usted siempre se ha preocupado porque digamos la verdad, nos hace preguntas fuertes que a muchos no les va a gustar, pero también las respuestas son en ese sentido, en el sentido de lo que usted mismo busca, al igual que cualquiera de nosotros, mejorar nuestro estado en todos los sectores. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.